Algunos murieron repentinamente, otros fueron envenenados en silencio, y hay quienes fueron estrangulados en prisiones oscuras, sin juicio ni justicia. ¿Sabías que al menos 6 papas podrían haber sido asesinados, y el Vaticano jamás lo reconoció oficialmente? Lo que estás a punto de descubrir no está en los libros de catequesis. Prepárate para conocer la historia oculta de los papas que murieron en circunstancias sospechosas y que la Iglesia prefirió enterrar en el olvido. 1. Papa Juan Pablo I, o Sorriso, que duró 33 días. La noche del 28 de septiembre de 1978, el Vaticano se sumió en un silencio aterrador. Apenas 33 días después de haber sido elegido sumo pontífice, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama. Tenía 65 años, gozaba de buena salud según sus allegados, y su pontificado comenzaba a captar la atención mundial por su humildad, su carisma y sus intenciones de limpiar las estructuras más oscuras del Vaticano. La versión oficial: infarto agudo de miocardio durante el sueño. Sin embargo, lo que rodea esta muerte es una sombra de contradicciones, misterios no explicados y silencios que, hasta hoy, alimentan una de las teorías conspirativas más documentadas de la historia moderna de la Iglesia Católica. ¿Qué lo hacía un papa incómodo? Albino Luciani, patriarca de Venecia antes de ser elegido, era conocido como un hombre austero, discreto, profundamente devoto y enemigo de la pompa clerical. Al asumir como papa, se negó a ser coronado, prefería ser llamado simplemente padre, y anunció su intención de reformar radicalmente o mesmo núcleo do poder eclesiástico, especialmente o IOR, el Banco del Vaticano. Poco antes de su muerte, Juan Pablo I había recibido documentos confidenciales sobre una presunta red de corrupción financiera ligada a altos cargos de la Iglesia y a la mafia italiana. Entre los nombres señalados estaban el arzobispo Paul Marcinkus, entonces presidente del IOR, y varios miembros de la logia masónica P2, infiltrados en organismos eclesiásticos. ¿Cómo fue encontrada su muerte? Según la versión vaticana, el Papa fue hallado por una monja que le llevaba el café por la mañana. Estaba sentado en la cama, con las gafas puestas y papeles en la mano. No se realizó autopsia. El Vaticano justificó: no era costumbre hacerlo con los papas. Sin embargo, los informes cambiaron varias veces. Primero dijeron que lo encontró su secretario, luego que fue la monja, luego que fue otra persona. Hubo inconsistencias en los horarios, declaraciones contradictorias y, sobre todo, silencio sepulcral desde la Santa Sede. ¿Fue envenenado? El periodista británico David Jalop publicó en 1984 el libro En el nombre de Dios, donde plantea la hipótesis de que Juan Pablo I fue envenenado con digitalina, una sustancia difícil de detectar. Su investigación fue tan extensa como polémica, pero puso sobre la mesa hechos innegables. El Papa planeaba hacer cambios drásticos y destituir a nombres poderosos. La muerte fue repentina, sin antecedentes de problemas cardíacos. Se negó la autopsia, incluso bajo presión de familiares. Muchos vaticanistas, incluso sin afirmar un asesinato, coinciden en que la transparencia fue deliberadamente evitada. Lo que podría haber sido un simple infarto se convirtió en un mito peligroso que quedó sin respuesta. ¿Qué contenían los papeles que Juan Pablo I leía al morir? ¿Por qué hubo tantas versiones contradictorias sobre quién encontró su cuerpo? ¿Quién decidió no hacer la autopsia? ¿Por qué se destruyeron documentos internos del pontificado tan rápido? El caso de Juan Pablo I no solo es trágico, es un espejo de cómo a veces el poder dentro del Vaticano puede ser más político que espiritual. Su muerte permanece como una herida abierta y como una advertencia silenciosa. En el corazón del lugar más sagrado del cristianismo también hay secretos. 2. El Papa Benedicto VI, estrangulado en el corazón del Vaticano. El año era 974, y la ciudad de Roma ardía en luchas internas, ambiciones políticas y traiciones silenciosas. La figura del Papa, lejos de ser intocable,
se había convertido en un peón dentro de una guerra entre la nobleza romana, el imperio germánico y la propia estructura eclesiástica. En ese tablero sangriento cayó Benedicto VI, el sumo pontífice que fue asesinado por orden directa de un antipapa y cuyo crimen fue borrado de la memoria oficial durante siglos. ¿Quién era Benedicto VI? Benedicto VI fue elegido papa en 973 con el respaldo del emperador germánico Otón I, quien buscaba controlar Roma a través de un papa fiel a su causa. Sin embargo, su elección provocó el odio inmediato de las familias nobles romanas, en especial los Crescenzi, una poderosa dinastía que se oponía a toda injerencia extranjera en la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado, Benedicto VI fue visto como un intruso impuesto. Otón I muere ese mismo año. Su hijo, Otón II, aún joven e inexperto, no consigue mantener el control firme sobre Roma, y ahí comienza la caída de Benedicto VI. ¿Qué sucedió en realidad? Aprovechando la debilidad del nuevo emperador, los Crescenzi lideran una revuelta contra el Papa germánico. Benedicto VI es capturado por las fuerzas rebeldes y encarcelado en el castillo de Sant'Angelo, antigua fortaleza romana, transformada en prisión papal. Pero no se conformaron con detenerlo. En junio de 974, mientras Otón II organizaba una respuesta militar que jamás llegaría a tiempo, el antipapa Bonifacio VII, aliado de los Crescenzi, ordenó su ejecución. Benedicto VI fue estrangulado en su celda por un sacerdote, según las crónicas del Liber Pontificalis y otras fuentes medievales. ¿Y el Vaticano? Durante siglos, este asesinato fue silenciado. La Iglesia nunca emitió una condena oficial, ni se esclarecieron los detalles del crimen. Bonifacio VII tomó el trono de San Pedro de forma ilegítima, huyó con los tesoros del Vaticano y desapareció. Benedicto VI, en cambio, fue enterrado sin gloria, y su nombre quedó relegado a una línea apagada en la historia oficial. Muchos historiadores consideran este episodio uno de los más oscuros de la historia papal, no solo por el asesinato en sí, sino por el abandono institucional, la manipulación del poder espiritual por intereses seculares y el silencio absoluto que vino después. ¿Por qué es importante hoy? Fue uno de los primeros papas asesinados dentro de una estructura oficial de la Iglesia. Su muerte fue ordenada por un falso papa que llegó al trono con apoyo de nobles romanos. El caso revela que, en momentos de crisis, el trono papal era una moneda de cambio más que un cargo divino. La historia de Benedicto VI no es solo un crimen olvidado. Es una prueba de que, incluso en los siglos más antiguos, el Vaticano fue escenario de luchas por el poder, traiciones y sangre derramada. 3. El Papa Juan XII, sexo, poder y una muerte sospechosa. Si hubiera existido la prensa amarillista en el siglo X, habría vivido de escándalo solo con cubrir el pontificado de Juan XII. Nacido como Octaviano de Tusculum, fue elegido papa en el año 955, con apenas 18 años. Su elección fue impulsada por su poderosa familia, que controlaba Roma como un feudo personal, pero lo que siguió no fue un simple reinado, sino un capítulo oscuro, casi vergonzoso, en la historia del papado. El Papa Niño y su vida de excesos, Juan XII fue descrito por sus contemporáneos como un joven ambicioso, impulsivo, adicto a los placeres carnales y completamente alejado de la vida espiritual. Según cronistas como Liutprando de Cremona, el palacio de Letrán se convirtió en una especie de burdel, donde el Papa mantenía relaciones sexuales con monjas, viudas, mujeres casadas y hasta sus propias parientes. Además, vendía cargos eclesiásticos, ordenaba a niños como obispos y se involucraba en juegos de azar y rituales paganos. Se dice incluso que brindaba en honor al diablo y pedía a los dioses romanos que lo protegieran en batalla. Aunque muchas de estas acusaciones pueden ter sido exageradas por enemigos políticos, lo cierto es que su reputación fue desastrosa y su caída inevitable. El conflicto con el emperador Otón I. En medio del caos,
Juan XII buscó apoyo militar del emperador germánico Otón I, pero luego lo traicionó secretamente aliándose con sus enemigos. Esto llevó al emperador a marchar sobre Roma en 963 y convocar un sínodo para juzgar al Papa por sus pecados. Un hecho rarísimo. El concilio lo acusó formalmente de simonía, perjurio, incesto y asesinato. Juan XII huyó. Fue depuesto y reemplazado por León VIII. Pero cuando Otón dejó Roma, el joven papa volvió con un ejército y recuperó el trono a la fuerza. Un periodo breve y mortal. ¿Cómo murió realmente? La versión más repetida por los cronistas medievales es que Juan XII murió mientras tenía relaciones sexuales con una mujer casada, tras ser sorprendido por el esposo que lo golpeó hasta la muerte. Sin embargo, otros informes menos sensacionalistas sugieren que sufrió un derrame cerebral durante el acto sexual. Lo cierto es que su muerte fue abrupta, repentina y envuelta en silencio eclesiástico. No hubo investigación. No hubo declaración oficial. Su cadáver fue enterrado rápidamente y su nombre relegado como una vergüenza institucional. ¿Qué revela este caso? Que en ciertos momentos de la historia, la figura del Papa fue corrompida hasta la raíz, que el poder político y los placeres personales llegaron a dominar el trono de San Pedro, y que incluso las muertes más escandalosas podían ser tapadas en nombre de la dignidad papal. La historia de Juan XII no solo es la crónica de una vida desordenada, es el retrato de un tiempo donde la espiritualidad fue desplazada por el deseo, y donde el Vaticano, más que una institución divina, era un campo de batalla por poder, sexo y venganza. 4. El Papa Clemente II, el pontífice, que bebió su última copa con veneno. En el año 1046, la Iglesia Católica estaba sumida en una profunda corrupción. Varios obispos y papas habían sido acusados de simonía, venta de cargos sagrados, herejías encubiertas y alianzas con poderes seculares. El clero estaba fragmentado y el papado, debilitado por constantes disputas. En medio de este caos, surgió una figura esperanzadora, el Papa Clemente II, pero su pontificado duró poco, y su muerte sigue siendo uno de los casos más sospechosos de envenenamiento en la historia del Vaticano. Un papa reformista desde el inicio, Clemente II, cuyo nombre de nacimiento era Suidger de Morsleben y Hornburg, fue obispo de Bamberg, Alemania. Fue elegido papa en diciembre de 1046, tras un concilio en Sutri convocado por el emperador Enrique III, quien depuso a 3 papas rivales, Gregorio VI, Silvestre III y Benedicto IX, y impuso a Clemente como su elección limpia y moral. Desde el comienzo, Clemente mostró una voluntad clara de limpiar la casa. Condenó abiertamente la simonía, reformó normas eclesiásticas y comenzó a poner orden en la elección de obispos y cargos dentro del Vaticano. Su papado prometía una era de renovación, pero menos de un año después, murió de forma repentina durante un viaje a Alemania. La muerte inesperada Clemente II murió en octubre de 1047, apenas 10 meses después de ser elegido. Tenía cerca de 50 años, buena salud aparente, y estaba en camino con el emperador Enrique III rumbo a Bamberg. Su fallecimiento fue abrupto, sin señales previas de enfermedad. El cuerpo fue trasladado y enterrado en la Catedral de Bamberg, donde aún hoy se encuentran sus restos. En su época, la causa de la muerte se consideró natural, o al menos no escandalosa. Pero siglos después, la historia cambió. ¿Envenenamiento por plomo? En 1942, un equipo de científicos alemanes realizó un estudio forense sobre los restos de Clemente II. Con gran sorpresa encontraron altas concentraciones de plomo en sus huesos, especialmente en la zona del cráneo y las vértebras. La conclusión fue clara. El Papa pudo haber sido envenenado con acetato de plomo, también conocido como azúcar de Saturno, una sustancia utilizada en pequeñas dosis en medicamentos medievales, pero letal en grandes cantidades. La gran pregunta: ¿fue envenenado intencionalmente?
¿O murió por un tratamiento mal administrado? Las sospechas. Algunos historiadores creen que fue víctima de una conspiración interna del clero romano, que veía con malos ojos su lucha contra la corrupción. Otros señalan a facciones políticas alemanas que se oponían a la influencia directa del emperador Enrique III sobre el Vaticano. Pero una cosa es segura: la muerte de Clemente II benefició a muchas personas poderosas, tanto en Roma como en Alemania. ¿Qué nos deja este caso? Un papa reformista con un mensaje claro, apagado en menos de un año. La evidencia científica más sólida de un envenenamiento real en la historia del papado, y el eterno silencio del Vaticano, que jamás reabrió el caso ni emitió declaración oficial sobre esta muerte. La figura de Clemente II representa lo que pudo haber sido el inicio de una transformación profunda. Su muerte, abrupta y envenenada, nos recuerda que en los pasillos dorados del poder religioso también se urden traiciones dignas de emperadores. 5. El Papa Celestino V, el santo que renunció y murió encarcelado. Prefiero renunciar a la tiara papal que condenar mi alma. Con estas palabras, el anciano monje Pietro del Morrone marcó un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia: la primera renuncia voluntaria de un papa. Su breve pontificado entre julio y diciembre de 1294 fue tan inesperado como su trágico final. Aunque canonizado como santo después de su muerte, la historia detrás de su retiro esconde un entramado de ambición, traición y muerte en cautiverio. De ermitaño a Papa Celestino V, no era un cardenal ni un hombre de la curia romana. Era un monje benedictino de 85 años, conocido por su vida austera en una cueva en los Apeninos. Vivía en oración, ayuno y contemplación. Tras más de 2 años de sede vacante, los cardenales no lograban elegir un nuevo papa, y su elección se tornaba urgente. En medio de ese impasse, decidieron elegir a Pietro del Morrone, esperando que su figura santa calmara las aguas. Pero su elección fue un error para los poderosos de Roma. Celestino V no comprendía la política vaticana, delegaba el gobierno a sus asesores, y pronto fue manipulado por intereses externos. Entre ellos, Carlos II de Anjou, rey de Nápoles, quien lo presionó para mantener la sede papal bajo influencia francesa. La renuncia inesperada. Incapaz de manejar las presiones y sintiéndose indigno del cargo, Celestino V renunció al papado el 13 de diciembre de 1294. Fue un acto de humildad inédito, que dejó perpleja a la cristiandad. El cónclave eligió rápidamente a su sucesor, Bonifacio Obeito, un jurista duro, ambicioso y decidido a restaurar el poder absoluto del Papa. Pero Bonifacio veía a Celestino como un riesgo político. Temía que los enemigos del papado lo utilizaran como figura rival para debilitar su autoridad. Así que decidió encarcelarlo por su propia seguridad, en una torre aislada en el castillo de Fumone, una fortaleza lúgubre en las montañas de Lacio. ¿Muerte natural o asesinato? Celestino vivió allí 9 meses en reclusión, en condiciones precarias, aislado incluso de sus hermanos monjes. Murió el 19 de mayo de 1296, con 87 años. El relato oficial: causas naturales. Sin embargo, cuando su cuerpo fue exhumado en 1313 para su canonización, se descubrió algo inquietante: un agujero perfectamente redondo en su cráneo. La teoría más difundida es que fue asesinado con un clavo largo introducido en la cabeza mientras dormía, ordenado por agentes de Bonifacio Obeito. Aunque otros expertos dicen que ese orificio podría deberse a manipulaciones posteriores de la tumba, el Vaticano jamás realizó una investigación oficial, ni comentó públicamente la versión del asesinato. ¿Qué hace este caso tan poderoso? Fue el primer papa en renunciar por voluntad propia, abriendo un precedente usado siglos después por Benedicto XVI. Murió en condiciones de reclusión ordenadas por su sucesor. Su canonización, en vez de cerrar su historia, la hizo aún más polémica por el hallazgo en su cráneo.
revela que incluso un santo puede haber sido víctima de la política brutal de la Iglesia medieval. Celestino V representa la pureza espiritual confrontada con la maquinaria de poder vaticano. Su final en soledad, silencio y sospecha lo convierte en una de las figuras más conmovedoras y posiblemente traicionadas de toda la historia papal. 6. El Papa Esteban VI, el juicio al cadáver y el castigo que se volvió contra él. Pocas escenas en la historia de la humanidad son tan macabras y simbólicas como el concilio cadavérico. En el año 897, el Papa Esteban VI ordenó desenterrar el cuerpo de su antecesor Formoso, que llevaba 9 meses muerto, para someterlo a un juicio formal, vestido con ropas papales, sentado en un trono, y con un diácono respondiendo en su nombre. Lo que sucedió después fue tan grotesco que marcó uno de los puntos más bajos del papado medieval. Pero lo más trágico fue que este espectáculo de horror selló también el destino de Esteban VI, quien poco después fue encarcelado y asesinado. El concilio cadavérico, una venganza política. Formoso había sido un papa polémico, aunque respetado por muchos. Apoyó a fuerzas extranjeras para intervenir en Roma y había tenido enfrentamientos con la familia Spoleto, una de las más poderosas de la época. Cuando murió en 896, Esteban VI, aliado de los Spoleto, llegó al poder con sed de venganza. El juicio se realizó en la Basílica de San Juan de Letrán, con el cadáver de Formoso descompuesto, colocado en un trono. Esteban VI lo acusó de haber usurpado el papado, de ser ambicioso y de haber violado las leyes canónicas. El cadáver fue declarado culpable. Como castigo, se le arrancaron los dedos con los que daba la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. El acto causó conmoción no solo en Roma, sino en toda Europa. Incluso los enemigos de Formoso consideraron el juicio como una blasfemia. El destino de Esteban VI. Lo que Esteban no previó fue el efecto dominó que provocaría su obsesión por la venganza. El pueblo romano quedó horrorizado, y muchas facciones comenzaron a ver al Papa como un demente peligroso. Apenas unos meses después, en agosto de 897, una revuelta popular estalló en Roma. Esteban fue depuesto por la fuerza, encarcelado en el castillo de Sant'Angelo, la misma prisión donde años antes había muerto el Papa Benedicto VI, y poco después fue estrangulado en su celda por orden de sus enemigos. El Vaticano jamás reconoció oficialmente su asesinato, y su nombre fue enterrado junto con el escándalo. Las consecuencias del juicio al cadáver. Después de su muerte, el siguiente papa ordenó rescatar el cuerpo de Formoso del río y enterrarlo con dignidad. El concilio cadavérico fue declarado inválido y una mancha vergonzosa fue colocada sobre el pontificado de Esteban VI. Pero el daño ya estaba hecho. El evento marcó una época de inestabilidad extrema en el Vaticano, donde papas eran elegidos y depuestos al ritmo de golpes políticos, alianzas traicioneras y asesinatos encubiertos. ¿Qué nos enseña este caso? Que la locura y la sed de poder pueden alcanzar niveles inimaginables incluso en los cargos más sagrados. Que el odio entre facciones puede arrastrar al papado al horror y al ridículo. Y que quienes profanaron la memoria de los muertos muchas veces terminaron encontrando su misma suerte. La historia de Esteban VI es más que un episodio grotesco. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando el trono de Pedro deja de ser sagrado y se convierte en un escenario de teatro político, venganza personal y, finalmente, castigo inevitable. Estas muertes siguen siendo un misterio, y aunque la Iglesia nunca las reconoció como asesinatos, los indicios siguen gritando desde las tumbas, pero hay secretos que no necesitan muerte para ser ocultados. Como la historia del único papa moderno que renunció al trono de Pedro, y lo que realmente lo obligó a hacerlo. Haz clic ahora para ver el próximo video. La verdadera razón por la que el Papa Benedicto XVI renunció, y no fue por edad. Te garantizo que no es lo que imaginas.